El Vaticano. La ciudad del Vaticano es el símbolo de la cristiandad en todo el mundo. Una fuente de inspiración y fascinación para visitantes y artistas de todas las esferas de la sociedad. Los peregrinos vienen para meditar en la Basílica de San Pedro, el edificio religioso más grande del mundo y una muestra del talento humano. Tras sus paredes hay una inmensa colección de obras de arte excepcionales de pintura, escultura y arquitectura, símbolos de la riqueza y del poder de la Iglesia. Historiadores e investigadores, rastreadores de indicios de edificios desaparecidos, intentan dilucidar los misterios de este lugar de la antigüedad. Utilizando tecnología de última generación, han sabido recrear las estructuras originales y nos invitan a un viaje en el tiempo de más de 2000 años. Bienvenidos al Vaticano y al descubrimiento de estos tesoros escondidos. El Vaticano, la ciudad que quería ser eterna. Aunque la superficie de la ciudad del Vaticano ocupa menos de 1 kilómetro cuadrado, en ella encontramos 26 museos, varias administraciones, el Palacio Pontificio y amplios jardines. ¿Cómo surgió esta concentración de historia, arte y poder única en el mundo? Nuestro viaje comienza aquí. Para comprenderlo, tenemos que remontarnos a los orígenes, es decir, unos 2000 años atrás. ¿Por qué esta colina fuera de los límites de la antigua ciudad romana fue la elegida por los apóstoles para convertirse en la sede del mundo católico? ¿Y por qué en Italia, si el cristianismo surgió en Oriente? En el extenso cementerio bajo la colina del Vaticano hay algunas pistas que permiten esclarecer el misterio. Los historiadores han encontrado enterradas reliquias antiguas de la época de Nerón. El cementerio no estaba reservado a la élite. En él están enterrados judíos, mártires cristianos y también esclavos que murieron en los espectáculos que se organizaban para divertir a los emperadores romanos. Giandomenico Spinola, arqueólogo y director de la excavación, lleva 10 años estudiando la necrópolis. Los grabados de las piedras hacen referencia al emperador Nerón. Puede leerse una dedicatoria a una tal Artoria Prima. Era la esposa de un jinete que corría en el equipo veneciano. Probablemente se trate de carreras de carros tirados por 4 caballos. Y no es una casualidad, ya que estamos cerca del circo de Calígula y Nerón. Muchos personajes relacionados con las competiciones del circo están enterrados aquí. En el siglo I, la colina del Vaticano acogía al famoso circo, es decir, el escenario de las carreras. Por aquel entonces eran el deporte favorito, pero también el más peligroso. Cuanta más sangre y vísceras, más aplaudía la multitud. Según algunos documentos antiguos, en este circo, el emperador Nerón torturó a los cristianos acusados de incendiar Roma en el año 64 después de Cristo. El apóstol San Pedro fue uno de ellos, venido de Oriente para divulgar en Roma la doctrina de Cristo. Se dice que fue crucificado cabeza abajo delante del obelisco y enterrado en algún lugar de esta colina, la colina del Vaticano. Marie-Françoise Vallée, historiadora de las religiones, se interesó por esta parte de la historia que vio organizarse a las primeras comunidades cristianas. Identificó en un texto de principios del siglo III el testimonio que menciona la presencia de una construcción sobre la colina del Vaticano dedicada al apóstol San Pedro. Si quieres ir al Vaticano por la ruta de Ostia, encontrarás los trofeos de quienes fundaron esta iglesia. En cuanto aparece la palabra trofeo, se deduce de forma natural
que había algo, algún elemento arquitectónico relacionado con el Vaticano. Un espacio en el que se reunía la gente para honrar la memoria de Pedro. Es una invitación al peregrinaje. Para la comunidad cristiana, aquí está la tumba del padre fundador de la Iglesia de Roma, el primer papa. Pero en aquella época los cristianos eran perseguidos y el cristianismo estaba oficialmente prohibido. Sin embargo, todo iba a cambiar con la llegada del emperador Constantino. En el año 313, proclamó la libertad de culto e incluso favoreció el cristianismo. Impulsó en la colina del Vaticano la construcción de edificios que celebraban abiertamente la fe cristiana. En particular la Basílica de San Pedro, en el lugar en el que la tradición situaba la tumba de San Pedro. La basílica original ha desaparecido, pero queda la prueba de su existencia. Entre los miles de manuscritos que se conservan en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Ángela Núñez, directora del Departamento de Restauración, ha descubierto una pista que puede ayudarnos a visualizar algunas de sus antiguas estructuras. El manuscrito de Grimaldi, conservado en la biblioteca, contiene representaciones muy fieles del edificio antes de su desaparición. Esta imagen es muy hermosa. Es la antigua fachada de la Basílica de Constantino. Es San Pedro. No conocíamos la plaza de San Pedro y aquí se ve muy bien. Y es bellísima. Iber Gnodex es especialista en reconstitución 3D de monumentos antiguos. Fascinado por estos dibujos, pretende resucitar virtualmente el Vaticano en diferentes momentos, empezando por la Basílica de Constantino. En este dibujo tenemos una representación muy buena de la estructura de la basílica. Se ven muy bien los 5 nervios, el número importante de columnas, las columnas principales y las columnas laterales más pequeñas. Esto nos permitirá hacer una reconstitución. He colocado las dobles filas de columnas, la estructura de las paredes y los sistemas de estructura. Utilizando las más avanzadas tecnologías, apreciamos la belleza y la gracia de la arquitectura original como si la tuviésemos delante. La nave, con cerca de 100 metros de longitud, la convierte en la basílica más grande de la época en Roma. El ábside está majestuosamente decorado. Sin embargo, falta un elemento importante que el manuscrito no muestra: la memoria, es decir, la escenificación del entierro del apóstol San Pedro. Aunque podamos imaginar la magnificencia de la cámara funeraria del apóstol San Pedro, disponemos de muy pocas pistas de su existencia. Nuestro viaje nos lleva a Venecia, a donde acudimos con Iber Gnodex en busca de una pista sobre la legendaria memoria. El Museo Arqueológico de la ciudad conserva un extraordinario objeto de arte del siglo V. Un cofre relicario de marfil que ha sobrevivido milagrosamente más de 15 siglos. Este cofre es increíble. Unos peregrinos fueron a Roma y a su regreso lo mandaron hacer como recuerdo del viaje. En él están representados los grandes centros de peregrinación de Roma y sobre todo el interior de la Basílica de Constantino, con una representación muy detallada de la tumba de San Pedro, en la que se aprecian muy bien las columnas y la morfología de la arquitectura. Es muy preciso. Gracias a la escultura minuciosa, pude reconstituir la imagen de la memoria original,
un baldaquino sostenido por 6 columnas. Los arqueólogos han podido localizar el lugar preciso en la basílica en el que se encuentran estas columnas. Esta tecnología permite recrear la cámara funeraria del primer papa, el apóstol San Pedro, y volverla a colocar en la que parece ser su ubicación original. Pero todavía hay que asegurarse de la exactitud del emplazamiento. Cuando el arqueólogo Pietro Sander participó en las excavaciones del cementerio, hizo el descubrimiento de su vida. Antes de morir, Pío XI expresó el deseo de ser enterrado en las grutas del Vaticano. Y el mundo arqueológico quería saber más acerca de lo que se escondía bajo el suelo de la antigua Basílica de Constantino. Las excavaciones arqueológicas permitieron el hallazgo de los restos de un mausoleo antiguo. Uno de los hallazgos más importantes que encontramos, gracias a estas excavaciones, fue un templete funerario formado por 2 columnas con una placa horizontal. Rodeado de inscripciones, algunas con el nombre de Pedro, el templete se identificó enseguida como el célebre Trofeo de Gallo, en torno al que se reunían los primeros peregrinos en el cementerio romano. Gracias a este increíble hallazgo, los historiadores pueden reconstruir el monumento funerario. Este monumento del siglo II está situado exactamente bajo el altar principal, justo donde durante siglos la tradición de la Iglesia de Roma lo situaba. El mausoleo de mármol es sin duda el lugar en el que fue enterrado San Pedro, y donde posteriormente se fueron colocando una sucesión de altares. A medida que la basílica ganaba fama, las ceremonias religiosas se multiplicaban. La Basílica de San Pedro se convirtió en el lugar de culto favorito de la ciudad. Pero su legitimidad en el Imperio Romano estaba lejos de ser unánime. En Oriente, los conflictos parecían inminentes. Paralelamente a la expansión del Imperio Romano, su posición central indiscutible dentro de la cristiandad se vio amenazada nada menos que por la ciudad de Constantinopla, situada a unos 1900 kilómetros de distancia. 300 años después de que Constantino la fundara, Constantinopla eclipsó a Roma en su papel central en el imperio. En el siglo VIII de nuestra era, la cristiandad se extendió por toda Europa hasta Oriente Medio. El recién proclamado emperador tenía la intención de hacer de Constantinopla la sede oficial de la cristiandad en Europa. Decidió imponer su hegemonía sobre los 4 obispados principales, adquiriendo entonces una autoridad y un poder absolutos. ¿Cómo podía competir Roma con el poder y las riquezas de Constantinopla? Sola era imposible. La ciudad debía actuar lo antes posible para evitar el declive. Roma tenía que encontrar un aliado poderoso, pero ¿quién? Antonella Ballardini, historiadora del arte, ha encontrado en esta biblioteca de Roma un documento que llevaba mucho tiempo perdido. En la Biblioteca Angélica se conserva un importante manuscrito del español Alfonso Chacón, que dedicó mucho tiempo a documentar las iglesias de Roma. En concreto, esta imagen representa a San Pedro sentado en el púlpito con el Papa León y Carlos Rex a su lado. También conocido como Carlos el Grande o Carlomagno, fue rey de los francos antes de acceder al título de emperador. Estaba considerado como el soberano más poderoso de su época. Una alianza entre el Papa y Carlomagno aumentaría el poder de ambos. Carlomagno ofrece protección al Papa
y este es coronado emperador. La ceremonia tuvo lugar el año 800 en la Basílica de San Pedro. Con este gesto, el Papa coronó a Carlomagno emperador romano de Occidente, marcando claramente la ruptura con la Iglesia de Oriente. La nueva alianza reafirmaba el poder de Roma como capital del imperio cristiano de Occidente y aportaba riqueza e influencia al Papa. Pero el poder siempre genera enemigos y una vez más el Vaticano se enfrentaba a revueltas procedentes del extranjero. Era imperativo encontrar protección. León IV decidió que se iniciara un amurallamiento de la ciudad del Vaticano. La muralla tenía más de 10 metros de altura y 3 kilómetros de longitud. 3 puertas fortificadas la atravesaban. Esta construcción protegía al Vaticano de los ataques externos. Las nuevas amenazas provenían del interior de la propia ciudad de Roma. A lo largo de la Edad Media, las grandes familias romanas se enfrentaron por el trono de San Pedro. La residencia oficial del Papa era el Palacio de Letrán, situado en el interior del recinto de la ciudad. Como las tensiones aumentaban, necesitó una residencia más segura. La colina del Vaticano era perfecta por la cercanía a Roma y por estar protegida de forma natural por el río. En aquella época no existía ningún edificio lo suficientemente grande como para albergar al Papa y su curia, es decir, toda su administración. Nicolás III, miembro de la poderosa e influyente familia Orsini, encargó un palacio para acomodar a su séquito cerca del Vaticano. El palacio original de Nicolás III no ha desaparecido por completo, pero está oculto tras los numerosos edificios construidos sucesivamente a su alrededor. Vitale Sanchetin, arquitecto jefe del Vaticano, conoce perfectamente la ubicación del palacio original de Nicolás III. Ha estudiado cada habitación, cada rincón y comparte sus conocimientos con Iberg Nodex. Actualmente vemos el palacio como un gran organismo que ocupa un territorio, pero para entender su origen hay que intentar imaginar la situación poco después de la fundación de la Basílica del Vaticano. El núcleo del palacio medieval nace como un organismo en conexión con la basílica. Vitale Sanchetin es una de las pocas personas que puede moverse con total libertad por el Vaticano. El palacio medieval sigue ahí, camuflado entre edificios más modernos. Este es el lugar más antiguo del palacio. Es un espacio bastante pequeño de 7 por 4 metros. Es abovedado y forma parte de una torre. Es muy luminoso a juzgar por todas estas ventanas y aberturas que probablemente daban a la ciudad de Roma. La torre tenía funciones defensivas y también residenciales. No se corresponde con la imagen que tenemos de un lujoso palacio papal. Todo el palacio medieval gira en torno a esta torre. La torre medieval se eleva a una altura de varios pisos. Las amplias habitaciones contiguas contenían los aposentos privados del Papa. Las habitaciones más prestigiosas estaban ubicadas en los pisos superiores, en donde en el siglo XV el Papa Nicolás V encargó al pintor Fra Angelico que decorara su capilla personal. Actualmente la capilla nicolina constituye uno de los tesoros ocultos del Vaticano. Iberg Nodex ya puede trabajar en la reconstitución en 3D del palacio medieval. Ahora reposiciono la torre, las diferentes salas del palacio medieval que he podido visitar.
Y poco a poco vemos dibujarse el palacio medieval tal y como era en la época del Papa Nicolás. Gracias a lo que queda in situ, vamos a poder reconstituir parte de la decoración, en concreto la sala de los claroscuros, destinada a las audiencias. Se trata de una amplia sala decorada con una serie de pinturas en las que están representados los apóstoles. Ilustran el hecho de que a partir de ese momento, el Papa gobernaba rodeado solo de sus cardenales, alejado de la presión de los reyes y emperadores llegados del mundo exterior. Así, el papado afirmaba su independencia política dentro de un dominio fortificado que lo protegía de cualquier intrusión. Sin embargo, dentro de la propia ciudad de Roma, las disputas de sucesión entre los Orsini, los Colonna y otras familias influyentes adquirieron tal magnitud que, temiendo por su vida, el Papa se vio obligado a huir de la ciudad. En compañía de su séquito, se trasladó a sus diferentes residencias dentro del Estado Pontificio, para acabar instalándose en Aviñón, al sur de Francia. El Papa no tenía la intención de residir mucho tiempo en Francia, pero las disputas entre las familias romanas eran tales que la vida en Roma se había vuelto insoportable. Aviñón fue durante casi un siglo la ciudad elegida por la Iglesia. Sin el Papa en Roma, la ciudad fue poco a poco perdiendo su atractivo. Con cada nuevo reinado, Roma enviaba una embajada a Aviñón para tratar de traer de vuelta el gobierno de la Iglesia al Vaticano. Pero ¿cómo iban a seguir atrayendo peregrinos a la Basílica de San Pedro si ya ningún papa celebraba misa allí? En medio de estos conflictos, en septiembre de 1376, el Papa Gregorio XI y su séquito abandonaron Aviñón. El viaje los llevó por el Mediterráneo hasta Roma. Gregorio XI estaba decidido a resucitar la ciudad, a devolverle el papel protagonista en la cristiandad y la cultura. Pero cuando llega, se encuentra la antigua basílica que llevaba en pie más de 1000 años, inclinada peligrosamente hacia un lado. El Papa decidió restaurarla. La Edad Media había terminado. Roma vivía ahora un renacer sin precedentes, el Renacimiento. Corría el año 1503. Giuliano de la Rovere acababa de ser elegido papa con el nombre de Julio II. Ambicioso, guerrero, temido, pero también hombre de buen gusto, estaba a punto de dar un vuelco en el destino arquitectónico y artístico del Vaticano. Julio II acudió a Donato Bramante, arquitecto famoso por su conocimiento de la antigüedad. El Papa quería unir el palacio con la Gran Villa, conocida como Belvedere, que si bien estaba en la colina opuesta, quedaba dentro del perímetro de la ciudad del Vaticano. El proyecto de Bramante era colosal y costoso. Aunaba jardines, terrazas y construcciones y replanteaba en profundidad el concepto arquitectónico del Vaticano. La innovación de Bramante consistía en transformar esta conexión no en un simple pasillo amurallado, sino convertirlo en una serie de galerías cubiertas. Aunque la mayoría de los proyectos de Bramante han desaparecido, las galerías cubiertas han resistido el paso del tiempo y ahora forman parte del Museo del Vaticano. Gracias a estos nuevos documentos, Ibergnodex puede reconstituir la estructura renacentista original. Finalmente, una espectacular sucesión de 3 terrazas conectadas por unas escaleras monumentales que marcan la escenificación del espacio. Teatro al aire libre y a la vez lugar de paseo propicio para la meditación, como los jardines antiguos de las grandes villas romanas. Protegida por estos muros, una extraordinaria escalera de caracol diseñada por Bramante, para que los visitantes pudieran acceder a caballo o a lomos de burro, conduce a los aposentos privados del Papa que dan a un patio protegido.
Julio II comenzó una de las más magníficas colecciones de esculturas antiguas del mundo. En el siglo XVI, Roma era un gran campo de ruinas. El suelo estaba cubierto de columnas de piedra y de edificios derribados. Molían los bloques de mármol para obtener cal para las nuevas construcciones. Pero no todo eran escombros. Bajo tierra estaba una de las mayores obras maestras de todos los tiempos. Durante unas obras en el viñedo de un alto funcionario del gobierno de Roma, los trabajadores cavaron la bóveda de una cámara subterránea, en la que descubrieron elementos de una escultura impresionante. Podemos imaginar su asombro ante la extraña escultura. Seguro que nunca habían visto nada semejante. Un conjunto de esculturas con serpientes no es algo habitual. La noticia llegó a oídos del Papa, que envió al arquitecto papal, Giuliano da Sangallo, y al joven artista Miguel Ángel. Miguel Ángel reconoció al instante el Laoconte del que hablaba Plinio el Viejo y que describía como la más bella de las esculturas que poseía el emperador Tito. El Papa Julio II, gran amante de la escultura, decidió adquirirlo para el Vaticano. Datado en el siglo I a.C., Laoconte podría ser la copia de una famosa escultura atribuida a un grupo de escultores de Rodas en Grecia. Muestra el castigo que los dioses infligieron al sacerdote Laoconte, por alertar a los troyanos del peligro que representaba el caballo de madera que habían dejado a las puertas de la ciudad. La expresión de miedo, sufrimiento y muerte de la escultura resulta fascinante. El realismo, llevado al extremo, se convirtió en referencia absoluta para los artistas de la época. Empezando por Miguel Ángel, que encontró en esta escultura la expresión de su investigación sobre el cuerpo humano. Esta colección, que ha ido aumentando a lo largo de los siglos, confiere al Vaticano el estatus de museo mundial. Julio II ansiaba para sí esta forma de eternidad esculpida en la piedra. Le encargó a Miguel Ángel un monumento funerario digno de los emperadores romanos. Nuestro viaje nos lleva a Florencia, donde Golo Maurer, historiador, especialista en Miguel Ángel, nos muestra los raros dibujos del monumento funerario que se conservan en la fototeca de la ciudad. El proyecto de la tumba de Julio II es el proyecto de su vida en el que volcó toda su imaginación, su energía. Podemos imaginarnos a Miguel Ángel en Florencia. Mandó traer piedras de Carrara. Empezó a esculpirlas y a tallar las partes de la tumba. Trabajó 3 años en ella. Un día fue Julio II y le dijo: «Stop, hay que parar». ¿Qué pasó exactamente? Lo más probable es que se tratara de falta de financiación porque otro proyecto grandioso monopolizaba los recursos del papado. Entretanto, Miguel Ángel fue despedido sin miramiento. Furioso, dejó Roma para irse a Florencia y escribió al Papa: «No merezco que me pongan en las puertas del palacio como si fuera una broma de mal gusto. Como su santidad no quiere saber nada más del monumento funerario, me liberan de mis compromisos y no me quedan ganas de contraer otros nuevos». De hecho, Julio II había iniciado el proyecto de una nueva basílica que iluminase al mundo con su brillo y reafirmase el lugar de Roma como capital de la cristiandad. A petición del Papa, su arquitecto Donato Bramante elaboró unos planos para el nuevo proyecto. Aquí está.
Sí. Quizás sea el dibujo arquitectónico más famoso del mundo. Quizás marque el inicio del dibujo arquitectónico moderno. Bramante propuso a Julio II una basílica con planta de cruz griega, con una cúpula central y 4 cúpulas alrededor. Cogeré las bóvedas del Panteón y las elevaré sobre los arcos de la Basílica de Constantino. El Panteón, construido en el siglo I a.C., posee la mayor cúpula de la antigüedad. Es de suponer que al Papa le fascinó la idea, pero le pidió su opinión sobre el proyecto de Bramante a Giuliano da Sangallo, su principal arquitecto e ingeniero experimentado. ¿No es muy frágil? Sangallo lo examinó e hizo un contraproyecto que podemos ver aquí. En vez de la construcción ligera de Bramante, vemos un edificio macizo casi como un castillo. El Papa pensó, seguro que resiste, pero no es bello. Cogió el plano, se fue a ver a Bramante y pidió su opinión. Bramante cogió el plano de Sangallo, lo puso a contraluz en la ventana y en el reverso dibujó rápidamente una nueva propuesta. Este proyecto convenció a Julio II. En 1506 tuvo lugar la inauguración de las obras. Para financiar la nueva basílica, Julio II lanzó indulgencias que prometían la remisión de los pecados. El proyecto era muy ambicioso. De él se decía que era la 8ª maravilla del mundo. El Papa ignoraba entonces que el proyecto terminaría siendo uno de los más largos, complejos y controvertidos de la historia de la cristiandad. Los problemas comenzaron apenas unas semanas después del inicio de las obras. La nueva construcción hizo temblar el suelo y dañó la Capilla Sixtina. Por fortuna, los frescos de algunos de los artistas más grandes del Renacimiento estaban intactos. Botticelli, su representación de la historia de Moisés. Ghirlandaio y el Perugino, contando la vida de Jesús. El problema se localizaba en la bóveda. Una profunda fisura atravesaba el vasto cielo estrellado. Urgía sellar y reparar la fisura y, sobre todo, pintar el techo. Para realizar este trabajo, el Papa quería a Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel, que no olvidaba lo ocurrido, se obstinaba en rechazarlo. Bramante intentó que el Papa entrase en razón. Santo Padre, Miguel Ángel no vendrá. Lo conozco bien y me ha dicho en repetidas ocasiones que no quería encargarse de la Capilla Sixtina y que solo se encargaría de la tumba. Que mañana vayan a Florencia y me traigan a Miguel Ángel. Se produjo un auténtico enfrentamiento entre el Papa y el artista. Pocas veces hemos visto en la historia el encuentro de dos personalidades tan fuertes, ambos impacientes, con una voluntad muy fuerte, con una idea muy precisa de lo que querían y estaban enfadados. Pero Miguel Ángel al final tuvo que adaptarse para cumplir el deseo del Papa. El artista acabó por aceptar la invitación del Papa y decidió pintar el techo de la Capilla Sixtina. Lo primero que hizo fue despedir a todos los ayudantes que habían puesto a su servicio. Durante 4 años, encerrado con su arte, Miguel Ángel trabajó solo. Él mismo molía sus colores, preparaba el yeso con el que recubriría la superficie y pintaba. Absorbido por el trabajo hasta quedar exhausto, a menudo se quedaba dormido. El artista no desistió, trabajó cada día a pesar de las bajas temperaturas de la capilla. De trabajar torcido tengo bocio. Los lomos se me han metido en la tripa. Siento el cuello sobre la espalda y la pintura que me gotea por la cara la convierte en un rico pavimento.
La belleza incomparable de su pintura sigue fascinando a los visitantes en la actualidad. Miguel Ángel quiso plasmar la historia global del cristianismo. La bóveda de la Capilla Sixtina completa la vida de Jesús representada en los frescos realizados por los pintores anteriores. Para dar más fluidez al discurso visual, añadió personajes que sirven de nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son las sibilas y los profetas que anuncian la llegada del Mesías. También pintó mujeres, niños, ancianos cansados. La presencia de estos personajes ha sido un enigma durante siglos. En 1984, la restauración de la Capilla Sixtina reveló detalles ocultos. Se necesitaron 14 años para liberar los frescos de resinas y disolventes utilizados en las restauraciones anteriores. El resultado es espectacular. Aparecieron colores que hasta ahora habían permanecido ocultos. Para Giovanni Careri, historiador del arte, la restauración ha permitido sacar a la luz detalles que habían permanecido invisibles durante siglos. Es impresionante. Vemos cosas que nunca antes habíamos visto. La limpieza ha hecho aparecer un círculo amarillo en el brazo de este personaje. Yo he encontrado otros signos, concretamente en el brazo de esta mujer y de esta otra. Este círculo es una marca, una señal infamante que se imponía a los judíos en tiempos de Miguel Ángel. Esto plantea preguntas sobre otros signos. Es muy raro encontrar mujeres embarazadas en la pintura de esta época. Hay muchos niños lactando y niños mayores. El nuevo enfoque pone de relieve una dimensión biológica de la vida. Son los únicos personajes que tienen sombra. La tienen en la pared que está detrás de ellos. Significa que tienen cuerpo. Es la parte terrestre, la parte carnal, el día a día, la rutina. No es la parte de la historia heroica originada por la llegada del Mesías. Miguel Ángel creó estas imágenes para representar sus propias dudas. Esperaba la revelación. Se describía a sí mismo como un cristiano tibio. Deseaba haberse convertido con la fuerza de Dios, pues se sentía incapaz de hacerlo por sí mismo. Además, se incluyó en su obra maestra, representando a la humanidad como prisionera de su propia condición. Miguel Ángel acabó por fin su obra, que se inauguró el 31 de octubre de 1512. La multitud, unánime, elogió el trabajo. Uno de estos admiradores era su rival, Rafael. Alumno de Perugino y discípulo de Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio disfrutaba ya de una fama considerable cuando llegó a Roma. Su amigo, el arquitecto Bramante, le presentó al Papa Julio II. El Papa, siguiendo su pasión por el arte como vocación religiosa, encargó a Rafael que decorase sus dependencias privadas. Rafael tenía que pintar 4 salas contiguas ubicadas en el segundo piso del palacio. Las escenas pintadas debían reflejar el programa religioso y político del Papa. Guido Cornini, curador en el Vaticano, nos enseña el apartamento. Nos encontramos en la sala que originalmente era la biblioteca del apartamento. Fue la primera sala que pintó Rafael. Se trataba de un programa que proponía una visión armoniosa de la historia de la humanidad. Paganismo y cristianismo deben considerarse en este sentido de continuidad y no de oposición. Por un lado tenemos un debate animado entre los grandes teólogos de la época. Y por otro, los filósofos importantes de la antigüedad.
Pero lo más sorprendente es la elección de Rafael de dar a algunas de las grandes figuras del pasado los rasgos de artistas contemporáneos suyos. Así, el arquitecto Bramante encarna a Euclides y Leonardo da Vinci avanza bajo la ropa de Platón. Pero antes de dar la primera pincelada, Rafael tuvo que someter su visión de los murales a la aprobación del Papa. En la Pinacoteca Ambrosiana de Milán puede contemplarse el dibujo preparatorio que hizo Rafael siguiendo los deseos del Papa. Es un milagro que un cartón de 8 por 3 metros se haya conservado. Los cartones no se hacían para permanecer, sino para ser destruidos. Rafael se esforzó por hacer algo más que un simple cartón preparatorio, quizá porque quería enseñárselo a Julio II. Necesitaba, quería su aprobación. Cuando Rafael comienza su obra pictórica, añade personajes que no aparecen en el dibujo preparatorio presentado al Papa. Por ejemplo, a pesar de la rivalidad con Miguel Ángel, le otorga un lugar de honor en el cuadro, aunque lo coloque a los pies de Leonardo da Vinci, maestro de Rafael. Rafael dedicó casi 2 décadas de su vida a la ejecución de este magnífico trabajo. Murió en 1520, justo después de terminar los frescos de la tercera sala. La Iglesia invertía en arte a manos llenas, en detrimento de los fieles. La opinión pública no era unánime a ese respecto. Se alzaron voces contra los excesos y la codicia del Papa. La reputación hasta entonces intacta de la Iglesia romana como la voz de Cristo pronto iba a verse afectada. Todo comenzó en 1517 con la publicación de las 95 tesis del monje Lutero. En ellas, acusaba a la Iglesia de idolatría, corrupción y sobre todo de comerciar con la salvación de los hombres mediante la venta de indulgencias. Había nacido el protestantismo. La nueva rama del cristianismo se propagó como la pólvora y conquistó la mayor parte del Sacro Imperio Romano Germánico y los países escandinavos. En 1533, Inglaterra rompió con el catolicismo y fundó la Iglesia anglicana. Después el movimiento se extendió a Francia con el calvinismo. En respuesta a este desafío, el Papa Clemente VII encargó un nuevo fresco para la Capilla Sixtina que describiera el juicio final. En el pasado, algunos cuadros habían representado el juicio final con un sentido del orden y de la jerarquía. Sin embargo, 22 años después de terminar los frescos de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel reivindicó su propia interpretación revolucionaria. Lo primero que hizo Miguel Ángel fue introducir lo que podríamos definir en un primer momento como desorden, pero en realidad estaba secretamente ordenado, secretamente organizado, en una suerte de coreografía, dirigido por el movimiento del cuerpo de Cristo, como un director de orquesta, con el impulso de las manos, con un gesto condena, un gesto de ira, que empuja hacia abajo y luego otro gesto que eleva. Todos los personajes del fresco tienen una relación directa con Cristo. Estamos en medio del movimiento. Quienes han redimido sus pecados ascienden al cielo y los condenados descienden al infierno. No estamos en el momento del juicio final, sino en los momentos previos, cuando la espera es más fuerte. Por eso es tan aterrador. Todavía no se ha dicho la última palabra. Lo que constituye la modernidad de este fresco está en el centro. Es la figura del condenado que se sujeta a la mandíbula, melancólico, como haciendo una retrospección de su vida pasada. Es una invitación al espectador a hacer lo mismo, juzgarse a sí mismo. Este aspecto no gustó a los teólogos de la época, porque dejaba un margen de duda para todos, y sobre todo a la Iglesia, que debe garantizar la salvación de los vivos
ya no tenía cabida. Era la posición de los protestantes de la época, es decir, la relación directa con Cristo. Estos cuerpos escandalosamente desnudos que adornaban la capilla iban en contra de la moralidad de una iglesia preocupada por restaurar su imagen. Miguel Ángel fue advertido: o adecuaba su obra o tendría que destruirla. El artista respondió a sus detractores: primero, haced vosotros del mundo un lugar digno, y la pintura seguirá el mismo camino. La polémica sobre la presencia de la desnudez en la Capilla Sixtina continuó después de la muerte de Miguel Ángel. Años después, contrataron a Daniele de Volterra para disimular la desnudez de los cuerpos del juicio final. Mientras tanto, la construcción de la basílica vivía momentos convulsos. La iglesia perdía a diario fieles que se convertían a la fe protestante. Los católicos que seguían viniendo a rezar a la tumba de San Pedro se encontraban sumidos en medio del caos de las obras. Era muy difícil celebrar misa entre los escombros. Afortunadamente, la nave de la antigua basílica, aunque en ruinas, seguía en pie. Tras la muerte de Bramante, la construcción quedó pendiente, un proyecto a medio hacer. Los arquitectos se sucedían, todos tenían un proyecto, pero apenas se avanzaba. Vitale Sanchetin nos enseña una maqueta de madera diseñada por el arquitecto Sangallo a los 30 años del inicio de las obras. Se conserva bajo uno de los pilares de la basílica actual, una auténtica obra de arte que se aleja bastante del proyecto inicial de Bramante. Las dimensiones, el coste y la energía invertidos en un proyecto semejante responden a la voluntad del Papa de detener la continua remodelación de la herencia de Bramante. La principal modificación es la cúpula adornada con columnatas y por la realización de un deambulatorio en lo alto, provocando grandes problemas de iluminación. Imaginemos un mundo prácticamente sin iluminación artificial. Era necesario devolver urgentemente el sentido religioso al proyecto global y construir por fin la iglesia digna de San Pedro. Solo una persona era capaz de superar el reto: Miguel Ángel. El artista, con más de 70 años, vio en él una misión casi espiritual. Emprendo esta tarea solo por amor a Dios y en honor al apóstol. Asumió la dirección de una obra que dirigiría durante 17 años hasta su muerte. Sus nuevos planos transformaron la concepción del edificio de forma radical. Gracias a Miguel Ángel, las obras de la basílica tomaron impulso y avanzaron considerablemente. El artista tenía 88 años. Había conocido 13 papas a lo largo de su vida. Sin embargo, no llegó a ver la basílica terminada. Miguel Ángel murió el 18 de febrero de 1564 sin terminar su famosa obra. Dejó tras de sí una impresionante colección de esculturas, pinturas y una arquitectura que sigue fascinando a los visitantes. Casi 8 décadas después del inicio de las obras, la iglesia con su magnífica cúpula italiana estaba en su apogeo. Unos años antes había sido devuelto a la plaza de San Pedro el imponente obelisco, el mismo que adornaba el circo de Nerón, al pie del cual habría sido crucificado San Pedro hace 15 siglos. Pasó un siglo antes de que Gian Lorenzo Bernini recibiese el encargo de rodear la plaza con cerca de 300 columnas.
Reunidas en 4 filas, formaban 2 brazos enormes que se extienden desde la fachada de la basílica, como para abrazar a las concentraciones de fieles. A la majestuosidad arquitectónica se suma el esplendor inigualable de la iglesia. La intención era responder siempre a las críticas sobre la opulencia y la riqueza con más exuberancia aún. Es el barroco. El papado logró hacer del Vaticano en Roma el centro del catolicismo mundial con más de 1.300 millones de fieles. Sus museos albergan algunas de las obras maestras más importantes del arte de los últimos 2000 años. Desde su origen, el Vaticano se nutrió de esta alianza necesaria entre el arte, la arquitectura y la religión. La Ciudad del Vaticano divide su espacio entre los asuntos de Estado, las obligaciones de la Santa Sede y sus 26 museos. Así es como el circo antiguo, en el que murieron los primeros cristianos, se ha convertido hoy en un santuario que guarda grandes tesoros de la creación humana.